Despierta de una vez, no vivas más en religión. Mira, les digo esto, porque el apóstol Pablo, del cual nosotros vamos a hablar hoy, que está en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, ese hombre vivía en religión. Ese hombre sabía los 5 primeros libros que se llama el Pentateuco. Manejaba la Torá de adelante para atrás, de atrás para adelante. Ese hombre sabía 4 idiomas. Él era de Asia Menor. Cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta. En Damasco, él fue educado por una tradición romana, porque los romanos ocuparon ese espacio y él fue enseñado por los romanos y aprendió religión romana. También estuvo en el Medio Oriente y aprendió con los, siempre se me va ese país, perdóname Señor por la memoria porque tengo 60 años, pero tú me vas a hacer una nueva, ¿vale? Miren, estaba el apóstol Pablo, que todavía era Saulo de Tarso. Él estaba aprendiendo con Gamaliel, que era un educador que conocía también la palabra, pero él sí era de Cristo. Pero Saulo de Tarso aún todavía no era de Jesús. Y el Señor se fijó en Saulo de Tarso porque quiso, porque él es Dios y porque él quería que Saulo de Tarso le sirviera y que la palabra que nosotros hoy estamos recibiendo en este tiempo, en este día, vino a través de la enseñanza de Saulo de Tarso, que es ahora Pablo. Y Pablo tuvo una transformación porque Dios le llamó. Así como tú estás hoy aquí para recibir la palabra, y yo quiero que con esta palabra el que aún todavía no tenga a Jesucristo pueda entender que le va a servir al Señor, que el Señor le está viendo no como está ahora, sino que está viendo hacia el futuro, porque Dios mira en el futuro, pero te hace vivir el presente, porque tu pasado ya pasó. El presente lo estás viviendo, pero el futuro lo tiene proyectado el Señor para que tú le des la gloria, la honra, el poder y la manifestación a Él. Gloria al Señor. Entonces tú que estás aquí, te tienes que estar gozoso. Y si no tienes a Jesucristo en tu corazón, hoy es el día de decirle: Señor Jesús, yo quiero que tú entres a mi vida. Yo quiero entender tu palabra como hizo Saulo de Tarso, para decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si tú eres cristiano o cristiana, también le tienes que decir al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces el Señor te ha hablado a ti y tú no has hecho nada? Porque al Señor nadie le engaña. Nadie engaña a Dios. Tú puedes engañar al hombre. Yo he engañado a personas. Y tú también has engañado a personas. Y a las personas se les engaña fácil. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos algo como hombres. Estoy hablando hombre y mujer, como ser humano, que nos muerde el engañar y el mentir. Pero a Dios nadie le engaña. Y tú estás aquí porque es el Espíritu Santo el que ha preparado esta noche para que tú puedas llenarte de Él y salir por esta puerta para hacer su obra, porque instrumento útil eres tú para la obra del Señor. Y entonces, ¿cómo no vas a estar tú gozoso o gozosa? ¿Cómo no vas a cambiar ese rostro de limón que tienes en este día? ¿Cómo no se van a ir hoy las preocupaciones? Flavia, tranquila, que Cristo te ama. No te preocupes. Y si alguien está desesperado, si está angustiado, no se preocupen, que el mejor antídoto para eso se llama Jesucristo. Con la llenura del Espíritu Santo. Gózate que Jesús te ama. No te preocupes más. No te alteres más. No te desesperes más. Confía en el Señor. Haz lo que Él te está diciendo que hagas, porque Él no es hijo de hombre para engañar ni mentir. Él es el mejor. No me creas a mí.
Créele al Señor. Pero para creerle al Señor tenemos que tener comunión con Él. Y para nosotros tener comunión con Él debemos de tener un trato. Y el trato del Señor es que Él nos quiere cambiar la vieja manera de vivir. Él quiere que la palabra esté en nosotros, que esté en ti. Porque la palabra es fuente de vida. La palabra entra hasta lo más profundo para romper toda estructura en tu vida y en la mía. Nosotros tenemos que ser cambiados por el poder de la palabra. El Espíritu Santo trae a memoria la palabra para que nosotros exaltemos el nombre de Cristo. Y entonces ese poder de la palabra te hace coger fuerzas y conquistar lo no conquistado. Hay personas que dicen que no se puede, pero tú que estás aquí sí puedes, porque con Cristo se puede. Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Mire que yo no he dicho nada inventado, todo está en la palabra. La Biblia nos dice o nos marca la dirección y nosotros no le hacemos caso a la brújula. Mire, la Biblia, la palabra, no se equivoca como el tontón. Yo a veces al tontón no le hago caso. El que conduce me va a entender. Yo voy conduciendo y le pongo la dirección y yo sé para dónde voy, pero la pongo porque la pongo. Dice, gira a la izquierda. Y yo, eso por ahí no es. Y me voy por la derecha. ¿Y sabes qué me dice? Tonto, por ahí no es. Por ahí llaman el tontón. Mire, y es verdad, nosotros dirigidos por el Espíritu Santo tenemos que ir por donde Él nos direcciona. Pero nosotros a veces por la capacidad humana nos vamos por donde yo creo y no le hago caso. Y estoy seguro que como el tontón nos dice, tonto, por ahí no es. Y eso es lo que el Señor le dijo a Saulo de Tarso. La palabra no dice tonto porque el Señor no irrespeta a nadie. Nosotros sí respetamos a las personas y perdón por la palabra que estoy diciendo, pero no los quiero irrespetar con lo que estoy diciendo, ¿vale? Sino que estoy dando un ejemplo. Porque nosotros vamos en dirección humana y no vamos en dirección del Espíritu Santo. Pero si vamos en dirección del Espíritu Santo, todo nos va a salir bien. Vamos a leer la palabra. Leemos la palabra. En Hechos de los Apóstoles capítulo 9, del versículo 1 al 19, el Señor nos direcciona a que tú y yo entendamos el llamado que tenemos para cambiar la historia. El Señor te llamó a ti para cambiar la historia. La gente no entiende hoy. Dile al que tienes al lado, mi amor, el Señor te llamó para cambiar la historia. Que mi amor se lo tiene que creer. Dígale, es que está mi amor. ¿A quién le digo mi amor? A la silla, a mi mujer, mi amor, ¿no? Es que esa es mi mujer. Dígale al que tiene al lado, no le diga mi amor, tú sí le puedes decir mi amor. Dígale al que tiene al lado, si es su esposa, dígale mi amor. Si es un amigo, dígale, amigo, el Señor te llamó para cambiar la historia. Si es la hija, le dice el nombre a la hija, dígale a Flavia, dígale, el Señor. Dígale, pero dígale que se escuche. Dígale al que tiene, yo quiero ver eso. Dígale. Y el que está separado, dígale un poco al que tiene por ahí. Dígale, el Señor, pero mírelo. Dígale, mírelo a los ojos. Míralo a los ojos. Dígale, el Señor, mira la vergonzosa, mire, vea. Diga, el Señor te llamó para cambiar la historia. Mire, ahí tú le estás profetizando a esa persona para que se lo crea, para que cuando hoy se vaya a la cama, Flavia, el Espíritu Santo la va a despertar y se va a decir, ¡ay! Y va a escuchar la voz de la mamá diciendo, el Señor te llamó para cambiar la historia. Y aquellos que son tímidos, el Espíritu Santo les va a hablar y les va a decir, acuérdate que hoy a las 7 menos 20, a las 7 menos cuarto, vino una palabra que te ha dicho, el Señor te ha llamado para cambiar
la historia. El Señor va a cambiar la historia de tu vida a partir de hoy. Esa palabra ya está dada. Tú lo vas a hacer porque el Espíritu Santo te va a cambiar. Y la palabra dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, dígale al que tiene al lado, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿De dónde? ¿Qué le vino del cielo? Estamos aquí como en el colegio, como en la escuela. Vino un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: ya profetizaste sobre la persona. Y dijo: de arriba del cielo Dios le habló y dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? O sea que conocía un poco, era religioso. Y le dijo: ¿quién? Dios. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí viene el cambio. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, estaba ciego. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, y es de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Dejémoslo hasta el 16. Miren, cuando estaba preparando este tema, el Espíritu Santo me direccionaba a que yo primero entendiera que en mi vida y en tu vida, para yo ser partícipe del cambio de la historia en Dios a través de Jesucristo, yo, número 1, tengo que ser cambiado. O sea, el viejo hombre tiene que ser cambiado. Tu vida va a ser cambiada por el poder de la palabra. Cuando yo quiero ser partícipe, el Señor no me va a llevar a participar en su obra como yo era. ¿Cómo era este hombre cuando no tenía a Jesucristo? ¿Cómo eras tú cuando no tenías a Jesucristo? O si hay alguna persona que aún todavía no vive la vida cristiana, es el momento de que levante la mano. ¿Quién viene por primera vez a esta congregación que nunca haya recibido una palabra de dirección bajo el Espíritu Santo? Levante su mano quien viene por primera vez. O si no, todos somos de aquí. Todos somos de aquí, ¿no? Vale. ¿Nadie viene por primera vez? Vale. Una persona. Bienvenido, caballero. Bienvenido. Bienvenido. Por favor. ¿Habrá otra persona? ¿No? Gracias por estar con nosotros. Muy bien. Entonces, esta palabra, y espero que para el caballero también,
sea de transformación para la vida. Cuando este que está hablando no tenía a Jesucristo, era un hombre que chupaba limón. Tenía el rostro como agrio. Me hablaban y respondía con 2 piedras en la mano. Era un hombre prepotente y altivo. Era un hombre que miraba a las personas por encima del hombro. Era una persona que no le gustaba estar en sociedad, porque así me enseñaron en mi casa. Era un hombre desconfiado. Era un hombre religioso. Porque cuando yo iba a otra iglesia, yo no me cambié de religión, sino que cambié de vida. Pero cuando yo era religioso, iba a otra congregación, a la iglesia católica, y a mí no me gustaba que me hablaran, ni que me dirigieran, ni que me dijeran nada. Ni que la gente me hablara, ni que Dios me hablara, ni que el sacerdote me hablara, ni que me hablara ninguna monjita, ni que me hablara nadie, porque era prepotente y altivo. Vivía una vida religiosa. Iba a la iglesia, a la misa, pero salía peor que como entraba. Me casé y no había cambiado, y entonces el viejo hombre, mi mujer se casó con el viejo hombre. ¿Sí o no? Le estoy diciendo la verdad, porque ella me lo decía. Pero cuando vino Jesús a mi vida, ese viejo hombre empezó a ser transformado. Y no para agradar a mi esposa, sino porque el Señor quería que yo fuese cambiado, porque me tenía preparado el hablar y servirle a Él como debía de ser. Porque empecé a entender el poder de la palabra. Porque la palabra empezó a hacer efectos en mi vida. Pero antes de servirle al Señor, hasta este día, aunque todavía el Señor sigue haciendo cambios en mi vida, el Señor me habla y me dice: tú tienes que cambiar. Era tanto la prepotencia de este hombre que está hablando, que cuando empecé a dar los primeros pasos en la vida cristiana, yo quería hacer cambiar a mi esposa de pensamiento. Y se volvió un conflicto dentro de nuestra casa, porque como yo la quería obligar, ella se puso un poco farruca. O sea, problemática. Y yo llegaba, no es cantante farruco, sino enfadada, porque ella cantante no es, farruco sí. Mire, y entonces mi mujer se enfadaba y yo llegaba. Todavía estaba yo en el proceso. Bueno, el Señor había empezado en mí un proceso de cambio. Yo todavía andaba con muchas cosas del viejo hombre. Y yo me iba para la congregación, ahora sí la congregación cristiana, y recibía y estaba adorando, y mi mujer, como no me acompañaba, yo llegaba a la casa con unos panes, le abría la puerta, le iba a dar un beso y ella me tiraba con los panes en la cara y me decía: me vas a envenenar. Y entonces yo ya me levantaba y se me salía el viejo hombre y la quería. Gracias a Dios no le pegué. Ella me pegó con los panes, pero yo nunca la cogí, pero sí maldecía y decía: yo algún día me tengo que vengar. Esta desgraciada lo que me está haciendo, si estás viendo, Señor, que es por tu culpa. Yo le echaba la culpa a Dios. Y un día llegó tanto ese problema de la religiosidad que dijo ella: estoy cansada, te tendrías que ir de la casa. Y le dije yo: y te tienes que ir tú, porque la casa la pago yo. ¿Saben qué pasó? Se fue de la casa. Les estoy contando esta historia porque viene bien para la enseñanza que estoy trayendo. Pasaron como 2 semanas, creo. Y yo, como vivía en una religión, tenía en la mesita de noche la Biblia. Apenas estaba empezando a dar los primeros pasos.
como niño, como bebé, y el Señor tratándome. Yo no me daba cuenta. Yo todo enfadado, dicen en Colombia, emberracado. Estaba enfadado yo. Y veía la Biblia y decía, por tu culpa he perdido a mi esposa, por tu culpa he perdido a mis hijos, por tu culpa he perdido el empleo, por tu culpa. Y yo iba a dar un paso y el Señor viene con el Espíritu Santo y me habla, ¿para dónde vas? Así, audiblemente, ¿para dónde vas? Y yo le decía, me voy a hacer un trabajo. Y cuando yo daba un paso, un viento me soplaba y hacía, me devolvía. A las 8 de la mañana de un viernes. Yo miraba para arriba y decía, fuera mentiras. Me voy. Póstrate. Póstrate. Me voy. Póstrate. Le dije la tercera vez, me voy. Dijo, póstrate, póstrate y póstrate. Cuando me dijo la tercera vez, póstrate, toqué el suelo con las rodillas y mi cabeza, mi frente contra el piso que había y el suelo que había, y empecé a llorar. Y me dice la palabra audible, clama a mí que yo te responderé, te mostraré y te enseñaré cosas ocultas que tú aún ni conoces. El Señor estaba tratando con mi vida, me estaba doblegando, estaba haciendo que el orgullo, la prepotencia, la altivez se quedara enterrada para levantar al nuevo hombre. Y cuando pasaron como 2 horas y media o 3, viene la misma voz que me hizo a mí doblegar, me dice, hoy mismo estará tu esposa contigo, llámala. Inmediatamente salí de la habitación, cogí, no habían móviles sino que habían fijos, cogí el teléfono y la llamé. Y estaba esperando mi llamada. Y a las 4:30 de la tarde, mi mujer estaba nuevamente en la casa. ¿Y saben qué pasó? Vino la segunda hija. O sea que todas las cosas sirven para bien. ¡Qué bueno! Historia feliz. Seguimos. Entonces, el Señor toca la vida de cada persona para ser cambiada. Entonces, lo primero que Dios hace para que tú y yo podamos escribir el nombre de Cristo en la historia de nuestra vida es que el viejo hombre tiene que ser quitado. Y el Señor va a tratar con tu vida y tú te vas a dejar tratar por Él. Tú no vas a pelear más con el Señor. Tú no pelees más con el Señor. Déjate tratar por el Señor. Él quiere cambiarnos, Él quiere quitarnos cosas, las cargas. Él quiere que nosotros realmente entendamos que toda la indolencia, que el dolor, que la inmisericordia, que la tristeza, que la impureza, que la rabia, que la pobreza se vaya de nuestras vidas. Él tomó al apóstol Pablo, que se llamaba en ese momento Saulo, le dijo, Saulo, ven aquí. ¿Por qué eres un hombre indolente? O sea, que no le duele nada. ¿Saben por qué Pablo era indolente? Porque vivía en una religión. Porque creía que lo que él estaba viviendo era la verdad. Porque le enseñaron a ser un poco áspero. Porque nadie le había hablado a él sobre la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no estaba en él. Porque estaba la palabra en él, pero el Espíritu Santo no. Y es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros para que esa palabra tome forma en nuestras vidas y nosotros tomemos el rostro de Cristo y la acción de Cristo. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, la indolencia se tiene que ir. En Hechos capítulo 8, versículo 3, ¿qué nos dice? Por favor. Si lo tienen ahí, si no me pongo mis gafas que lo leo, aquí lo tengo. Hechos, capítulo 8, versículo 3. Mire, ¿por qué digo que indolente? Mire lo que dice. Ahora me las quito porque ya veo mal aquí. Mire, y Saulo, miren lo que dicen de Saulo. Y Saulo,
y Saulo asolaba la iglesia y entrando en casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Era un hombre que no tenía dolor de nada. Era un hombre que cuando lo pellizcaban no decía ni ay. Era un hombre que se gozaba con el dolor ajeno. Y el Señor empezó a tratar con Saulo de Tarso en esa área. Por eso, Milton, por favor, ¿puedes venir aquí a bajar un poquito porque las chicas tienen frío? Vamos a que llegue Milton y seguimos. Venga, más rápido los he visto en mi pueblo. Vale. Dentro de 2 minutos lo vuelvas a encender. Escúcheme. Entonces, mire, cuando nosotros entendemos el llamado, entonces debemos de dejarnos pulir por el Señor. Saulo de Tarso, ese hombre, el Señor lo estaba viendo en el futuro, no estaba viendo su presente. El Señor iba a cambiar su presente para proyectar su futuro. Por eso el viejo hombre, o sea, mi vida antigua, tiene que ser cambiada, no en mis fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo habla, yo le hago caso a Dios. Qué importante que nosotros le hagamos caso. Cuando nosotros todavía vivimos en el viejo hombre, nosotros nos prestamos para todo lo que sea malo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 58. Por favor me lo pone, mire. Cuando nosotros vivimos todavía en el viejo hombre, nos prestamos para hacer lo malo. Mire, 7:58, por favor. Mire lo que dice. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Sabe de quién están hablando ahí? De la muerte de Esteban, el mártir. Esteban, un hombre que vivía lleno del Espíritu Santo, fue apedreado, ojo. Y a aquellas personas que no han leído la Biblia, les invito a que lo lean. Porque algunas personas dicen, es verdad. Desde aquí uno ve todo. ¿Es verdad que le pasó? Sí. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y Saulo vivía en una religión. Esteban había sido cambiado por el poder de la palabra. Y Saulo aún todavía vivía en una religión. Esteban era sensible al Espíritu Santo y no se enfadó, sino que cuando lo iban a apedrear dijo, Señor, no les tengas en cuenta esto que están haciendo conmigo. Y cuando dijo eso, murió. Y al lado estaba Saulo de Tarso, otro joven que quedó con las ropas de Esteban. Y Saulo, estoy seguro, porque en la palabra no lo dice, pero la acción sí le da a uno a entender que Saulo se estaba gozando con ese dolor. Hacía escarnio de los cristianos. Le gustaba que el cristiano sufriera. Le gustaba llevar al cristiano, que ya lo leímos, a la cárcel. Le pedía permiso a aquellas personas que estaban, a los que mandaban en ese tiempo, les pedían cartas para hacer sufrir a los cristianos. Y cuando una persona es indolente, y cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, cuando una persona es atrevida para la maldad, viene el diablo y le susurra al oído para transformar la mente, como hizo con Eva, con que el Señor les dijo que no iban a morir. ¿Sí o no? Con que Dios les dijo. Miren, cuando nosotros somos del Señor, el Señor quiere cambiarnos para proyectarnos. Pero si dejamos que el Espíritu Santo trabaje en cada uno.
si no hay Espíritu Santo en tu vida, la palabra que llega se queda vacía, como si fueses caminando y la palabra hubiese caído en un terreno no trabajado, sino en piedras, que viene la palabra y sale el sol y se seca. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros con eso. El viejo hombre tiene que desaparecer de nuestra vida. Ese viejo hombre está viciado. Ese viejo hombre es el que tiene mucha contaminación. En Efesios 4:22, la palabra nos direcciona a que cuando nosotros somos del Señor, no debemos de tener las cosas que tiene el viejo hombre. Nos dice el apóstol Pablo que ya había sido cambiado, y aquí ya no hablaba Saulo, sino que hablaba Pablo, lleno del Espíritu Santo. Dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Qué tremendo. ¿Saben quién estaba hablando ahí? El apóstol Pablo. ¿Saben quién era el apóstol Pablo? Saulo de Tarso. Aquí estaba hablando el hombre que Dios había proyectado para el futuro, pero ya estaba viviendo su presente transformado por la unción del Espíritu Santo. Qué tremendo. Qué tremendo. Ahí ya no estaba hablando Saulo, estaba hablando Pablo. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, él empezó a escribir libros. Y como mínimo escribió 14 cartas. De los libros que hay en el Nuevo Testamento, 14 los escribió el apóstol Pablo. O sea que ese hombre sí fue cambiado, transformado y restaurado. Lleno del Espíritu Santo, el mismo Pablo se puso en pie y fue y habló a una multitud de personas. El mismo Pablo le llamó la atención al apóstol Pedro y no la llevaban tan bien, porque ellos iban por caminos diferentes, hablando del mismo. Pero es que Pedro se quedó en la parte de las sinagogas, pero Pablo se quedó para llevar la palabra a los gentiles, y por eso tú y yo hoy recibimos esta palabra. Qué tremendo. Lleno del Espíritu Santo. Importante es que nosotros le digamos al Espíritu Santo: Espíritu Santo, cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de accionar, porque tú eres el único que puedes hacerlo. Yo no pude cambiar a mi esposa. Yo lo intenté, pero no pude. ¿Sabe? Si a ella le preguntaran hoy y ella diera testimonio, estoy seguro que ella va a decir: mi esposo no me cambió el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo cambia los pensamientos, mueve el espíritu y cambia el cuerpo, que es la carne. Qué tremendo. Entonces nosotros sí podemos ser cambiados. Tú estás siendo proyectado para escribir la historia. Tú sí vales. El segundo punto es que cuando cuando el Señor quiere escribir la historia en nosotros, no solamente cambia al viejo hombre, la manera de vivir, lo pasado, las cosas viejas pasaron, todo aquí es hecho nuevo y se tiene que cumplir esa palabra. Empieza un proceso en la vida del hombre o la mujer que ha sido llamado. Empieza un proceso. El proceso es que lo primero que hace con el proceso es que hay un de repente. ¿Recuerdan que les dije que les dijeran de repente? De repente vino una voz, ¿de dónde? Del cielo. Una luz grande del cielo vino. El de repente del Señor es lo que hace que se inicie un cambio en la vida del hombre y la mujer que ha sido llamado por Dios. El de repente de Dios hace que el hombre y la mujer caminen y tengan esperanza, porque hay una luz del cielo que ilumina el camino de aquel que ha sido llamado.
Cuando nosotros entendemos el proceso de Dios, vemos que la luz nos direcciona a entender el poder de la palabra. Porque la voz de Dios le habló a un hombre para ser cambiado. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cuántas veces nuestras acciones, tu acción y mi acción, ha sido la acción de Saulo de Tarso? ¿Cuántas veces nosotros hemos servido para ponerle zancadilla o ser obstáculo para que una persona no venga a Cristo? ¿Cuántas veces nosotros hemos accionado de una forma religiosa? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú has sido como Saulo de Tarso? Pero tranquilo o tranquila, que enseguida viene lo mejor. Que cuando nosotros estamos en el proceso, el Señor nos hace tocar tierra. Por eso les puse el ejemplo con este hombre. Y el futuro de la vida, no solamente espiritual, sino matrimonial y aún también familiar. Porque cuando yo entendí que era el poder de Dios que me cambiaba, Él me levantó a mi esposa, levantó el hogar y levantó mi matrimonio. Porque el Señor tiene ganas de que tú y yo escribamos una nueva historia. Y la historia del Señor viene con cambios, porque el Señor quiere cambiarnos a nosotros. La palabra nos dice a nosotros que también nuestra mente tiene que ser cambiada. Transformados por medio de vuestro entendimiento. Pensamiento es cambiado por el poder de la palabra. Cuando el Señor habla y dice: ¿qué es lo que pasa y por qué me persigues? Entonces el mismo Señor que habla le dice al que le habla: yo te voy a cambiar. Yo soy Jesús, aquel que tú estás persiguiendo. Señor Jesús, creo que se te apareció en el camino. El Señor Jesús, creo que te ha dejado hasta ciego y ciega. Hasta las personas que están durmiendo, también el Señor Jesús les ha conquistado. Señor Jesús ama a aquellas personas que viven en una religión. El Señor Jesús ama al que es terco y terca. El Señor Jesús ha empezado un proceso con tu vida y Él lo que empieza, lo termina, no lo deja inconcluso. Por eso tú tienes que estar gozoso. No solamente el Señor tiene el proceso para nuestra vida, porque Él quiere que nosotros seamos transformados, que se quite de nosotros el orgullo, la prepotencia, la altivez, que nosotros seamos esos hombres nuevos y esas mujeres nuevas, que podamos ser como aquella mujer que padecía flujo de sangre, que la separaban los religiosos, que hasta los mismos discípulos no querían que esa mujer tocara al Señor Jesús, pero el Señor Jesús tenía ese día específico para que la unción de Él saliera, esa mujer fuese salva y sanada. Es un proceso. El Señor Jesús tenía también un proceso para una mujer que se acostaba con todo el mundo y donde los mismos religiosos la llevaron delante de Él y le dijeron que esa mujer es adúltera. Y el Señor, levantando sus ojos, le dijo a todos los que estaban delante con una piedra, y dice la palabra que estaban todas las personas adultas y hasta niños sabían para lanzarle piedras a esa mujer. Y el Señor Jesús les dijo: el que esté libre de pecado, láncele la primera piedra.
Y la mujer estaba esperando a que le cayeran piedras. Y cuando levantó esa mujer la cabeza, no vio a nadie. Y el Señor le dijo: ¿tú a quién ves? Y ella dijo: no veo a nadie. El Señor le dijo: no hay nadie, porque todos son pecadores como tú. Pero ¿sabes qué? Como tú estás en el proceso, yo te digo, mujer, levántate de aquí, vete y no peques más. Porque cuando nosotros estamos en el proceso, el Señor nos dice: no peques más, levántate. ¿Sabe qué le dijo el Señor a Saulo? Cuando Saulo cayó a tierra y estuvo hablando con él, le dijo: Saulo, levántate de ahí, levántate y entra a una ciudad donde te está esperando un hombre que va a orar por ti para que te imponga las manos y tú recobres la vista. Número 3, el Señor nos da una nueva visión a nosotros. Nos da una nueva perspectiva de la vida, porque cuando el hombre y la mujer es de Cristo y lleno por el Espíritu Santo, todo tiene que cambiar. Todo cambia a nuestro alrededor. Cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de caminar, porque primero caminábamos así, mirando para el suelo, buscando colillas, buscando dinero, buscando yo qué sé. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo, nos ponemos rectos y miramos hacia el horizonte, hacia el frente miramos nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo y ya hemos pasado el proceso, le damos media vuelta a nuestra vida, porque íbamos caminando hacia allá en una vida pecaminosa, y el Señor dice: hay que dar una transformación y un cambio 180 grados, y tú vas a venir a mí y me vas a servir y vas a entender, para que la vida tuya sea consona al poder de la palabra. Cuando el Señor nos da una nueva visión, se nos abre todo. Cuando el Señor nos da una nueva visión, hablamos el lenguaje de Dios y no el lenguaje del hombre. Cuando nosotros tenemos una nueva visión, la gente cree que estamos locos, pero es que estamos experimentando el poder de Dios. Cuando el Señor nos da una nueva visión, nosotros entendemos que llamamos las cosas que no son como si fuesen, y empiezan a suceder milagros en nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos una nueva visión, oramos por los enfermos creyendo y ellos son sanados. Cuando nosotros tenemos una nueva visión, oramos por los endemoniados y son libertados. Cuando nosotros tenemos una nueva visión, oramos por este proyecto de ensancha para tomar todo el pueblo de España y de Madrid. Y el Señor nos dará el dinero, esos 30 millones de euros. Pero miren, cuando nosotros tenemos una visión, tenemos el poder de la palabra en nuestra vida, para que salga por nuestra boca y esa palabra haga un efecto para lo que es enviada. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Sal de tu casa, o sal de tu tienda y mira, y hasta donde tú tengas tu mirada, así va a ser tu bendición. Yo no sé qué es lo que el Señor te ha dicho, pero yo sí sé que el Señor es fiel y Él ha cumplido su palabra en mí. Cuando el Señor me fue a traer para España, yo le dije al Señor: Señor, yo soy tu hijo, estoy entendiendo tu palabra, pero yo no me voy a mover por emociones. Si tú me llevas a España, hace 25 años o 24, si tú me llevas a España, Señor, cuando yo llegue a esa tierra que nunca la he pisado, si tú me llevas a esa tierra, yo cuando toque la tierra de España, yo seré fiel para ti, porque yo sé que tú vas a ser fiel para mí. Y yo no voy a dejar de hablar de tu palabra, porque yo sé que tú a mí me vas a seguir sustentando. Y
cuando llegué aquí, yo siendo técnico electricista o tecnólogo en la parte industrial, una persona cercana a nosotros, española, me dijo: tú te vas a ganar 90,000 pesetas. Y yo le dije: ¿qué son 90,000 pesetas? Me dice: eso solamente es como para que tires, porque prácticamente no valen para nada. Y yo le dije: pero es que a mí me trajo Dios. Y él me dijo: tú siempre con tus tontadas. Le dije yo: voy a comprar el periódico segunda mano y voy a resaltar 3 empleos como electricista y técnico. Me dijo esa persona cercana a nosotros: tú eres un iluso. Primero coge lo más pequeño y luego ya vendrá el tiempo. Le dije: no, yo tengo un Dios grande, porque yo le dije a Dios que cuando yo pisara esa tierra, Él a mí me iba a sustentar y yo le iba a servir, porque yo no le creo a Dios por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Pero como yo sé que Él es, Él da. Y señalé los 3 empleos como electricista. El primero me dijo: ¿tienes documentos? Y le dije: yo tengo mi pasaporte. Me dijo: no, no me sirves. Al segundo me dio cita. Me dijo: Móstoles. Yo no sabía dónde quedaba Móstoles. 8 de la tarde, viernes, Móstoles. Llamé al tercero. Dije: bueno, ya tengo una cita. Bien. Llamé al tercero. Me dice: sí, te voy a dar una cita a las 6 de la tarde, el mismo viernes. ¿Bien? ¿Dónde? Por Vallecas. Miguel Hernández. Tampoco sabía dónde quedaba Vallecas ni Miguel Hernández. Le dije a esta persona: tengo una cita a las 6 en Miguel Hernández y tengo otra cita a las 8 en Móstoles. Me dice: bueno, quedan como a 1:30 en metro y eso y tal, puedes llegar a las 2. Y yo: bueno. Y me fui con otra persona hasta Miguel Hernández, que conocía la ciudad. Llegué allí. Dios es fiel. Él había empezado un proceso en mi vida desde Colombia, pero aquí Él estaba mostrando el proyecto para que yo marcara historia para Él. Y llegué donde ese hombre y me dijo: ¿tú quién eres? Y yo: soy Joaquín Alonso Bedoya Salazar. Aquí tengo mi hoja de vida. Y dice: que en Colombia le llamamos hoja de vida, aquí le llaman currículo. Y dice: yo, aquí. El currículo, va el currículo. Y me dice: muy bien, muy bien, muy bien. Encajas. Y yo: encajo, pero ¿en qué caja me va a meter? Es un chiste malo. Y encajas. Y me dice: ¿cuánto te piensas tú ganar? Me mira a los ojos y yo le miro así. Le digo yo: ¿y ahora yo qué hago? Y venía a mi mente 90,000 pesetas. Esas 90,000, yo decía también en mente: no valen para nada. Y el Espíritu Santo, que es el que habla por nuestras bocas, me hace decirle: ¿cuánto me piensa usted pagar? Y me dice: no me llame de usted, llámame de tú. Digo: bueno, don Julio. Don Julio no, Julio a secas. Y yo: bueno, Julio a secas. Julio. Me dice: ¿cuánto te piensas ganar? Le digo yo: ¿cuánto me piensa usted pagar? Me dice él una palabrota, él, que no la puedo decir aquí. Dice una palabrota y yo me quedo así. Me dice: vuelve a decir la palabrota. No la puedo decir. ¿Cuánto te piensas ganar? Y yo le vuelvo a decir: ¿cuánto me piensa usted pagar? Y me dice: 160,000. Y yo: 160,000. Yo
estaba pegando 90, él me está diciendo 160,000. Digo yo, 160,000, sí, 160,000. Y cuando tú demuestres realmente que sabes todo lo que dices aquí, ya vamos a hablar. Y yo, ay, gracias Dios. Me dice, mañana te espero. El otro se quedó, yo me quedé con ese empleo. A las 8 de la mañana estaba el día lunes, porque era viernes. El día lunes a las 8 de la mañana allí. ¡Pum! ¿Saben qué? Entré para una Semana Santa. A la semana siguiente, Semana Santa, descanso. Como a los 10 días o así, día de fiesta yo aquí cuando se trabaja. Cuando llegó el tiempo de pagar en un sobre, claro, yo estaba ilegal, me contrató ilegal. En un sobre, 165,000. Digo yo, Julio, te has equivocado, tienes 165,000. Tranquilo. Al mes siguiente, 175,000. A los 3 meses, 190,000. A los 4 meses, me mandó para Colombia para que trajese el visado. Me hizo legal. Me dio el viaje para ir, ¿sí o no, mi amor? Y yo le dije, Julio, yo no puedo ir por allá sin así. Me dice, ¿qué necesito yo? Pues dejarle dinero a mi mujer. Y dice, ¿qué necesito yo? Pues 100,000 pesetas. Y toma 100,000 pesetas. Y no la regaló, me dio el viaje, las 100,000 pesetas. Todo. ¿Y saben qué? Al Dios que yo le he creído, Él hasta hoy nos ha sustentado. Y es por eso que yo te digo a ti que lo mejor que podemos nosotros hacer es visionar lo de Dios en nuestras vidas.